Siempre causa asombro el que podamos meditar en la palabra del Señor y que Dios en su maravillosa providencia encadene la predicación a la escuela. Hoy vamos a tener de verdad la gran bendición y oportunidad de escuchar entonces lo que nos toca en esta serie que estamos realizando sobre el libro de Hechos y que guarda completamente relación con lo que estuvimos analizando en la escuela de formación teológica esta mañana. Así que solo esto nos debe llevar a darle gloria a Él por reafirmar una vez más su mensaje para su pueblo. Nos encontramos tratando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ahora acompañado por Silas, Timoteo y por Lucas, quien es el cronista de estos mensajes, quien es el que está relatando, quien está llevando a cabo el desarrollo de estos mensajes. Ellos tenían una firme intención de viajar a predicar el evangelio en Asia Menor, pero el Espíritu Santo, quien dirige el crecimiento de la iglesia, se los impide y por medio de revelación les muestra que no es hacia ese lugar donde ellos pretendían, sino que debían dirigirse hacia Macedonia, que debían ir hasta aquel lugar, puesto se les necesitaba allá. Ellos acatan las instrucciones divinas y viajan hasta Filipos, la capital de aquella región. Recordemos, en ese lugar se dan los acontecimientos que son los objetos de estudio de estas exposiciones o predicaciones. Recordemos también que la predicación inicia a las orillas del río Gangites, pues no existía en Filipo un lugar donde reunirse como lo eran las sinagogas. Eran mujeres y podemos señalar que en medio de ellas algunas prosélitos que se reunían a orar. Pablo habla las verdades del evangelio a esas mujeres allí reunidas y el poder transformador del Espíritu Santo se hace ver en la conversión, por lo menos de una de ellas llamada Lidia, una empresaria que estuvimos analizando ya esto a través de un sermón, el sermón pasado. Después Lidia se acerca a sus familiares y permite también que ellos escuchen el evangelio, los cuales también abrazan en fe las verdades del reino de los cielos. Para el día de hoy vamos a seguir adelante con lo que ocurre en Filipos y estaremos tratando distintos acontecimientos que muy bien quiero llamarlos como distintos cuadros que van a permitirnos reconocer el cuidado especial de Dios sobre la iglesia, en lo que he titulado en este sermón, viviendo el cuidado de Dios. Viviendo el cuidado de Dios. Debemos estar más que agradecidos al Señor por permitirnos seguir adelante en este tema y no terminar hoy sin escuchar un poco más acerca del cuidado especial del Señor sobre su pueblo y que esto estimule a la iglesia a adorarle a Él en todo momento. Bien, como he dicho antes, quiero dividirlo en cuadros. Vamos a ir viendo la historia a través de cuadros y el primero le he llamado un momento difícil. Un momento difícil. Los obstáculos en la vida de la iglesia no se mantienen muy distantes, siempre están cerca. Podemos ver que por un tiempo el pueblo del Señor puede predicar el evangelio, anunciar las verdades del reino de los cielos con relativa calma. Pueden dedicarse también a apreciar las bondades de la conversión. Pero casi siempre después de una maravillosa predicación y una gloriosa conversión, vamos a ver oposición.
El camino al que se abre la iglesia es violento, como señaló nuestro Señor Jesucristo. Y se requiere entonces de que aquellos que han iniciado este camino también lo sean. Leamos entonces lo que nos relata el primer cuadro. Hechos capítulo 16 es allí donde nos encontramos. Vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia, gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Se nos narra entonces por parte de Lucas que el apóstol Pablo y sus acompañantes se dirigían a la oración. Aquí cabe resaltar algo importante, y es que la iglesia ya empezó a crecer. Ya estamos hablando de Lidia y su familia. Y hay una transición que debe ser notoria, porque en la primera predicación, recuerden, Pablo y sus acompañantes iban hasta el río y dice en el día de reposo, era el lugar en donde estaban, pero ahora habla de que se dirigían a la oración. Por lo tanto, podemos nosotros asegurar que ya la iglesia se está reuniendo a orar como pueblo, en una forma colectiva. Lucas nos dice que en el camino hacia donde ellos van a orar como iglesia y seguramente a instruir a los que ya sean parte de la iglesia local de Filipo, se encuentran con una joven que tenía un espíritu de adivinación. En el original griego, lo que dice esta porción es que ella tenía el espíritu de Pitón. Pitón, en la mitología griega, era una serpiente, hija de Gaia, que es llamada la madre tierra. Pitón tenía el cuidado, lo que se llamaba el oráculo de Delfos, que estaba en una gruta. Este oráculo estaba cuidado por la gran serpiente llamada Pitón, pero este oráculo dotaba a Pitón de la capacidad de ver el futuro, lo que implicaba que cualquier persona que quería llegar a ese lugar y tomar el oráculo, ya Pitón lo sabía. La leyenda, por lo menos desde la mitología griega, cuenta que Apolo deseaba tener el poder que emanaba el oráculo de Delfos, y él se enfrentó entonces con Pitón y mató a esta gran serpiente y arrojó luego su cuerpo en la gruta y se llevó el oráculo. Desde ese entonces es llamado, en este caso, Apolo o Pitón. Luego, más adelante, cuenta también la leyenda que unos pastores entraron por accidente a esta gruta, en donde ya yacía el cuerpo de Pitón. Y ellos, al entrar a ese lugar, experimentaron visiones del futuro. Ellos entonces tuvieron también la capacidad de tener visiones del futuro, pero estas visiones estaban precedidas por unos espasmos que experimentaban el cuerpo. El cuerpo de estos hombres entraban en lo que podría llamarse un trance previo a la visión y quedaban después de la visión como medio muertos. Buscando la posibilidad de seguir adelante con esta visión, los hombres se encontraron que solo las mujeres podían entrar a ese lugar y tener también los espasmos, pero ellas no salían tan afectadas como los hombres. Las mujeres que se dedicaban a entrar a esta gruta y experimentar tanto los espasmos como las visiones futuras fueron llamadas pitonisas. Eran llamadas pitonisas porque entendían que el espíritu de Pitón entraba en ellas al estar dentro de esta cueva, y podían experimentar entonces todo lo que Pitón y las habilidades que Pitón tenía.
Así que entendemos la adivinación de la que está hablando Lucas como una mujer que en su época se veía como una pitonisa, como aquella que venía producto de la cultura, capacitada por el espíritu de Pitón que la dotaba para poder ver el futuro. Entendemos también que la adivinación es mucho más antigua que el imperio griego. Así que va mucho más allá de la mitología griega. Y cada cultura busca la forma de dar una explicación a la adivinación. En el caso de los griegos, han inventado todo lo que acabo de contar para llegar a la conclusión de que una mujer puede ser dotada de estas habilidades. Y así lo hay en cada una de las culturas o mitología para dar respuesta a algo que ellos no pueden entender. Pero la Escritura en particular dice de la adivinación en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 hasta el 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de estas naciones de delante de ti. Así que por más que las culturas paganas intentaran dar una explicación para justificar la práctica de la adivinación, el pueblo del Señor entendía muy bien que Dios prohibía tal práctica. Esta joven entonces estaba poseída por un espíritu que le permitía señalar cosas que no le eran posibles saber a las personas desde su visión normal o desde su perspectiva normal de la vida. A ella entonces se le dotaba de habilidades o de conocimiento que una persona normal no tenía. Estas facultades eran explotadas entonces para sacar lucro, beneficio de los que eran dueños de esta joven, lo que quiere decir que ella era una esclava. Ella era una esclava. Esta joven entonces servía a sus amos a través de la adivinación. Esta es la que se encuentra con los misioneros y el apóstol Pablo, y ella es la que al momento de verlo empieza a gritar a los cuatro vientos declaraciones que están registradas en el libro de Hechos, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, si nos fijamos bien, tres verdades son declaradas por esta mujer. Podemos decir incluso más adecuadamente, tres verdades son anunciadas por este espíritu que está en esta mujer. Y la primera es que los que tenía enfrente eran siervos, que no se trataban de reyes, que no se trataban ni siquiera de apóstoles, no los menciona como apóstoles, sino que eran siervos, que vivían para servir a otro. En el original es doulos, que ellos eran esclavos de otro, que ellos también trabajaban y todo lo que hacían era para cumplir las demandas de otro, que vivían para complacer a otro. También esta mujer o el espíritu decía o declaraba que eran siervos del Dios Altísimo. No dice de un Dios, sino del Dios Altísimo. Este espíritu reconoce que no hay otro Dios sino solamente el Señor. En el hebreo la palabra es Elión. Ellos son siervos del Elión, de aquel que no hay otro como él, del que es más alto, el más sublime.
el que no hay ninguno a su lado, el que en realidad ostenta el título de Dios, el único que tiene el título de Dios. Eso es lo que reconoce este espíritu. Y la tercera verdad es que su mensaje, las palabras, lo que ellos proclaman, trae salvación. El evangelio que salva, que redime al hombre, la seguridad más grande que el hombre puede tener, el futuro asegurado por medio de las palabras de la predicación del evangelio en la boca de estos que son siervos del Dios Altísimo. Este espíritu reconoce que lo que está predicando Pablo y sus compañeros es un mensaje poderoso que trae salvación a los hombres. Cualquiera de nosotros podría decir después de este análisis, nada de lo que dice este espíritu tiene algo errado. Todo es cierto, completamente cierto. ¿Por qué censurar entonces a esta mujer? Si le echamos un leve vistazo, las declaraciones entonces que hace este espíritu nos permite reconocer que es verdad, que todo es cierto. Pero algo que entendemos en la Escritura es que no solo debe juzgarse las palabras, sino que se debe juzgar también quién dice esas palabras. Muchas cosas ciertas salen de la boca de algunos impíos. Y no por eso podemos decir que hay mucho que alabar en esos impíos. Mateo capítulo 4, versículo número 3. Recordemos, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás se acerca al Señor y leemos nosotros en una forma muy simple, está invitando a nuestro Señor Jesucristo que demuestre su posición de Hijo de Dios, que manifieste su gloria. Satanás está invitando al Señor Jesucristo a que haga lo que vino a hacer. Muestra la gloria, muestra que en realidad eres el Hijo de Dios. Demuestra, haz un milagro para testimonio de tu grandeza. Haz un milagro para que pueda quedar claro que tú eres en realidad el Hijo de Dios. Ninguno de nosotros podría ponerse al lado de Satanás y decir, Satanás está invitando al Señor a hacer algo malo. Es más, Satanás incluso está invitando al Señor a que Él mitigue una necesidad que tiene. Tenía hambre. Y le dice, come. Tú tienes la facultad de convertir todas las piedras de este desierto en pan y comer. No tienes que morir de hambre. Es más, protégete. Igual necesitas salir vivo del desierto y llegar hasta la cruz. Pero el Señor se negó a hacerlo. En lugar de ello, se refugia en la palabra de Dios. Recordemos a Adán y Eva escuchando a Satanás y cómo él le dice, cuando ustedes coman del fruto, sus ojos serán abiertos. Y esto es totalmente cierto. Sus ojos fueron abiertos. Recordemos el endemoniado de Gadara, aquel que se acerca al Señor cuando éste pone su pie en aquel lugar. Dice Lucas 8:28, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cuántas verdades no estaba reconociendo este espíritu? De manera que por el hecho de que ellos están diciendo verdades, no debemos aportar bondad o piedad a aquellos que están diciendo estas verdades. No porque un demonio diga algo que es cierto, quiere decir que ese demonio es bueno. Una adivina, por más que diga una verdad,
por más que diga una verdad, no debe ser aceptada, pues es transmitida por un medio que Dios no autoriza, porque es abominación ante sus ojos. Es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo mandaba callar a los espíritus. Y muchos el día de hoy se descrestan diciendo, pero si lo que me dijeron sobre el futuro es cierto. Pero lo que se dijo no vino de la Escritura, sino por episodios de trance y de adivinación. Si lo que hablaron de mí, lo que me profetizaron, no salió de la Escritura, sino un momento de trance y me habló de algo que yo vivía o que estaba pasando, por eso es cierto, por eso debe ser aceptado como bueno, aunque pueda tener certeza o cierto grado de verdad, no es autorizado, es abominación a los ojos del Señor. Aunque lo que gritaba esta joven era cierto, no podía ser aceptado por el apóstol Pablo. Porque si él aceptaba lo que decía esta mujer, estaba señalando como legítimo el oficio de la adivinación. Si él decía, ven, hombres de Filipo, esta mujer tiene toda la razón, está diciendo, la adivinación es buena. El evangelio en esta ciudad no debía ser jalonado, catapultado por un espíritu de adivinación. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. De manera que aunque esta mujer gritaba, movida por el espíritu que había en ella, algo totalmente cierto por el hecho de ser una adivina y que provenía de un espíritu, debía ser censurado lo que ella decía. Y de paso tengan mucho cuidado, porque muchas de las cosas que se pueden estar escuchando dentro de algunas lugares en los que se congregan algunos creyentes pueden no ser palabra de Dios, sino simplemente palabra de adivinas o adivinos. Hechos capítulo 16, versículo 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. El estorbo entonces que pretendía ser el espíritu fue interrumpido por el desagrado de Pablo, quien entiende muy bien lo que está sucediendo, pues él sabía que no se trataba de la joven la que estaba hablando, sino el espíritu, ya que se dirige a él y le habla a él. Pablo sabe muy bien que las facultades de esta mujer habían sido anuladas. Y es algo particular que nosotros encontramos en las posesiones que están registradas en la Escritura, en la Biblia. No encontramos en la Biblia que existan posesiones intermitentes, que un hombre esté poseído un día o unas horas del día y después no y después otra vez sí. Cuando vemos nosotros los registros bíblicos, encontramos que una posesión anula las facultades de aquel que es poseído. Y está poseído siempre mientras el Espíritu esté en él. Y la única forma en que no sea así es que el Señor lo libere. Mientras no sea así, el Espíritu tiene un control absoluto de las facultades de la persona. Por eso, aquellas expresiones que también vemos el día de hoy, en las cuales se dice que son endemoniados, pero entraron con sus 5 facultades, entraron y se sentaron y hablaron y por un momento empezaron a sentirse endemoniados, en realidad no lo son.
Desde la evidencia bíblica, un endemoniado es endemoniado. Está poseído. Por eso entonces el apóstol Pablo, conociendo lo que tiene enfrente, sabe que está joven y sus facultades están anuladas. Y Pablo señala muy bien con esto que él hace parte de aquellos que Cristo ha dotado de la autoridad como apóstol. Pablo señala con esto que él también posee aquella autoridad otorgada por Cristo. En Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo creo que todos nosotros tenemos claro que este contexto es el de la comisión a los discípulos. Y a ellos les da una instrucción que sí es universal, predicar el evangelio, y unas señales particulares para ellos. Entre estas, el poder echar fuera demonios que poseían a las personas. Pablo se dirige al espíritu y no entra en una pelea interminable. No vemos al apóstol Pablo colocando la mano sobre esta joven, echándole aceite, tumbándola o haciendo cualquier otro tipo de ritual que es muy normal el día de hoy en algunos lugares. El apóstol Pablo entiende que la autoridad no reposa sobre él, sino en aquel que se la concedió. Por eso no habla en su nombre, sino en el nombre de Cristo. Que no es con su nombre, no es con su autoridad, pues los demonios no se sujetan a Pablo, ni se sujetarán jamás a hombre alguno, sino a Cristo y a aquellos que Él ha concedido esta autoridad, pero es a Cristo. Recuerde usted, si las olas del mar querían tumbar la barca, y el Señor se levanta y con toda autoridad les dice: calla, enmudece. Aquello que es creación, las olas del mar no podían hacer otra cosa sino obedecer al Creador, callar y enmudecer. Por eso Pablo no está diciendo: yo te reprendo o yo te echo fuera. No es su poder, es el de Cristo. El Señor ha dicho entonces que se someterían a Él, a su autoridad, que no se negarían, que no pelearían para salir. No iba a haber entonces una lucha interminable, obedecerían. Los largos exorcismos no están registrados en la Biblia, sino un claro sometimiento de los espíritus a la autoridad de Cristo. Eso es lo que claramente vemos en la Escritura. No hay que hacer 2 sesiones o 3 sesiones para liberar. Cristo decía, Cristo ordenaba y los espíritus obedecían. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Así que en este primer cuadro lo que vemos entonces es a Pablo con la intención de predicar, y esa predicación siendo un poco estorbada o pretendía ser estorbada por una pitonisa, tratando de alguna manera de captar la atención de las personas que estaban en Filipo. Pablo no se lo permite y con la autoridad de Cristo, en su nombre, en el nombre de Cristo, ordena a ese espíritu que salga de esta joven, y en una forma inmediata ese espíritu salió. Ahora lo que dice el texto sigue dibujando este primer cuadro: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. En el sermón pasado nosotros señalábamos que para el año 49 después de Cristo el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma. ¿Recuerdan eso? Y decíamos que las capitales de las provincias romanas hicieron lo mismo. Ahora Pablo y sus compañeros son acusados por las personas que eran los amos de esta joven. Pero si ustedes ven bien, las acusaciones no fue por la liberación. Ellos no mencionan nada acerca de esta joven y no mencionan la liberación. Aunque en realidad el odio que había en ellos en este momento es que la ganancia se había perdido. Ellos en realidad ante los magistrados dicen: estos son judíos que siguen fomentando el desorden en nuestra ciudad. El daño que hicieron los misioneros fue liberar a una joven poseída, pero sus amos se lucraban de ella. Por eso entonces sintieron que era un gran daño, porque la joven era su negocio. La adivinación siempre ha sido un buen negocio. Dice: se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido de antemano este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí vamos a terminar de darle color a este primer cuadro. Públicamente, Pablo y sus compañeros son desnudados, azotados, encarcelados de la peor manera, amarrados a un cepo. Y recuerde que el cepo era un artefacto creado con el fin de inmovilizar al reo y al mismo tiempo someterle a grandes incomodidades. Por lo tanto, el cepo era tanto un castigo como una tortura. Pensemos por un momento en el cuadro que acabamos de dibujar en forma completa. Los misioneros predican, liberan a una joven de la posesión de un espíritu. Y de paso quiero señalar algo aquí. Si nosotros juzgamos las otras liberaciones que están en la Escritura, que los evangelios nos hablan ampliamente de ello, todo aquel que fue liberado pasó a abrazar la fe. Por lo tanto, podríamos asegurar que esta joven que estaba siendo poseída pasó de ser pitonisa a ser una hija de Dios. Esta mujer es libre ahora. La predicación entonces ella podía escucharla, seguramente pasó a ser creyente, pero esto no fue visto como bueno por esta ciudad y castigan severamente a estos hombres, encarcelan a los misioneros, los amarran a un madero de los pies, con heridas ensangrentadas son echados en lo más adentro de la prisión. Piense por un momento pasar en una misma ciudad de las comodidades del hogar de Lidia y su familia a las incomodidades de una prisión, siendo azotados. Este es el primer cuadro que hemos titulado Un momento difícil. El segundo, quiero llamarle una confianza evidente. Y note cuán gran cambio encontramos en el versículo 25 con esta primera palabra. El 25 empieza diciendo pero. Todo el cuadro termina en realidad en un momento doloroso para los misioneros. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es fácil leer estas palabras, Hechos 16:25,
Pero cuán difícil es poder darle el debido peso a lo que leemos. Hombres terriblemente golpeados y humillados, amarrados, que ahora en su aflicción hacen oraciones y cantan himnos a Dios. Cualquiera de nosotros podía decir al apóstol Pablo, en realidad esa invitación que tú haces a los filipenses de gozaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Es fácil para ti porque llevaste una vida cómoda, Pablo. Pero cuando miramos el libro de Hechos, podemos contemplar, mi hermano, la certeza en la que descansaba el apóstol Pablo y los que le acompañaban. Cantaban himnos después de ser terriblemente golpeados, humillados, encerrados, amarrados. Cantaban y oraban himnos. El texto no registra qué himnos cantaban. Pero nosotros sabemos que para el pueblo judío los himnos eran primariamente conformados por los salmos, aquellos que se entendían como salmos inspirados, salmos que se cantaban según el momento en el que se vivía. Y hay una colección de salmos que se cantan en momentos de aflicción, que fueron escritos en su mayoría por el salmista, por David en particular. Cuando se encontraba siendo perseguido, cuando tenía que esconderse, él elevaba estos salmos al Señor en manera de canto. David cantaba. David expresaba estos salmos en aflicción. El pueblo judío tomaba eso y lo hacía parte de su vida. Salmos como el 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde aguas no hay. Usted mire el contexto de este pasaje. ¿En dónde se encontraba David? En tierra seca, árida donde no había agua. Y él decía, lo que yo más quiero es a ti, Señor, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El corazón de estos hombres no veían las penas, las tribulaciones como una pausa en la agenda de la obra de Dios. No, para ellos estas dificultades hacían parte del avance de la proclamación del reino de los cielos. Y ellos confiaban en el cuidado amoroso de Dios. Ensangrentados, Dios estaba cuidando de ellos. Entendían que nada escapaba de la voluntad de Dios. Orar y cantar en medio de las aflicciones, en medio del dolor, son actividades que solo son realizadas por aquellos que han visto que los hilos de la historia son movidos por la soberanía de Dios. Pero aquel que cree que las circunstancias le son adversas, que todo va en su contra, debe sentarse y llorar. Pero aquel que confía en el poderoso obrar de Dios, vivirá en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hemos leído el apóstol decir a los filipenses precisamente, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo le enseñó a esta iglesia que no solamente es creer en el Señor, también se nos concede la facultad de padecer por Él. El libro de Hechos nos registra muy bien que estas palabras no han brotado de un corazón que no sabía lo que era la aflicción, sino de uno que sí había sido probado en ello, que en realidad experimentó aquello que él invitaba a hacer a los demás, que si él exhortaba a estar gozoso en medio de las tribulaciones, es porque él sabía que se podía estar gozoso en medio de las tribulaciones. Es porque después de haber sido golpeado y azotado, se puso con nosotros ¿a qué? A orar y a cantar himnos. Solo un corazón lleno de paz de Dios puede decir,
regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor se acerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los misioneros descansaban en la certeza de la mano protectora de Dios, no porque no viniesen conflictos ni tribulaciones, sino porque en medio de esas tribulaciones y esos conflictos Dios seguía obrando. Él entreteje todo de tal forma que nada en realidad redunda para el mal de la iglesia, sino que todo es en favor al beneficio de ella. Solo debemos pedir que en esos momentos de aflicción, de oscura tormenta, nuestra mirada jamás se desvíe de nuestro sol de justicia. Que cuando quieran venir las tribulaciones, crezcan las tormentas, nuestro corazón pueda no sentir temor, sino confianza en Él. Como decía el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mis hermanos, qué maravilloso cuadro vemos aquí. Pasamos de un cuadro difícil a uno que expresa una total confianza en Dios. Y terminemos con un tercer cuadro, que le he puesto como título: siempre redundará para bien. Siempre redundará para bien. Pero a medianoche, dice el texto desde el versículo 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire, la providencia del Señor lleva a una joven poseída a estorbar la predicación de Pablo para que ella sea liberada. La providencia del Señor lleva a que unos impíos, codiciosos, metiesen en prisión al apóstol Pablo, para que en prisión se levantara un terremoto y Pablo detuviese el intento de suicidio de un carcelero. Porque él, encargado de custodiar la prisión, debía pagar con su vida y la de su familia si había un motín. El escape de los presos solo se pagaba con la de su vida y la de su familia. Por eso él intenta suicidarse, porque si él en medio del motín muere, se entiende que el motín no fue por negligencia, y la familia de él queda libre. Este hombre se postra a los pies de Pablo y exclama: ¿cómo seré
salvo del castigo que vendrá sobre mí. Sacándolo les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero no habla de salvación de la eternidad para vida eterna, sino del castigo que traería sobre él el imperio romano y para su familia, ya que Pablo detuvo el suicidio. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo entiende que todo ha sido dirigido por Dios, no solo para librar a este hombre y su familia de una pena judicial, sino para que ellos también puedan ser receptores del mensaje del Evangelio. Que todo lo que había ocurrido era para que Pablo estuviese en ese momento allí y pudiera detener un suicidio y además predicar el mensaje del Evangelio. No apoya de ninguna manera este texto la falsa doctrina llamada los hijos de la promesa, que consiste en que si un pariente cree en el Señor, entonces inmediatamente esta salvación se extiende a todos los suyos y todos los suyos serán salvos de alguna forma. Esto va en contra de todo lo enseñado por la Biblia y por la misma operación del Espíritu Santo para salvación. Recuerde que lo vimos en el sermón pasado de Lidia. Es el Espíritu quien abre los corazones de los hombres. Recuerde que la salvación depende no del hombre, sino de Dios. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. No piense que porque uno de los familiares es creyente, todos los demás son salvos. Eso no enseña este pasaje. Cuando enseñamos o recordamos las exigencias particulares que muestra la Biblia que se hace a los pecadores, estas todas poseen un carácter individual, mas no familiar. Aún los textos que son tomados para hablar de universalismo, todos ellos poseen un carácter netamente particular. Por citar algunos, el más famoso de todos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Subraya la expresión todo, no todos, sino todo. Aquel que cree, no aquellos. El que cree, no los que creyeron. Tiene vida eterna. Esto no hay forma de transferir la vida eterna a otros. Nosotros no tenemos la facultad de poder transferir esto que se nos ha dado por pura gracia, transferírselo a otro. Lo único que se nos llama a hacer es a predicar el mensaje del Evangelio. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No dice que yo invoco el nombre del Señor y con eso toda mi familia está asegurada. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es el que oye la palabra del Señor y cree en la palabra del Señor. No podemos prometerle salvación a nuestra familia porque hoy nosotros somos creyentes. Lo que debemos hacer es predicar el mensaje del Evangelio. Porque la única forma en que venga la fe es por el oír por la palabra de Dios. Si Pablo hubiese prometido al carcelero que al creer él en el Señor Jesucristo su familia se salvaría, no tendría entonces razón de ir luego a su casa a predicarle a los demás. Porque ya estaban asegurados, estarían salvos. Y de hecho nuestra obra evangelística sería ir a uno de cada familia, para poder de ahí en adelante entender que todos serían salvos. Tal entonces enseñanza de los hijos de la promesa es una desviación
la interpretación de un texto bíblico. Y note, aún para este hombre, como para los familiares, el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa. Por lo tanto, si hubo conversión en el carcelero, ¿por qué? Porque le predicaron el evangelio. Si hubo conversión en los familiares del carcelero, ¿por qué? Porque le predicaron el mensaje del evangelio. El texto nos muestra cómo ellos hablaron la palabra del Señor. Si hubo conversión, fue por la predicación del evangelio en medio de este hogar. Pero en todo lo que debemos meditar en esta porción, mi hermano, es cómo el Señor orquestó todo para que una joven endemoniada fuese libre y escuchase el evangelio. Un carcelero y su familia escuchasen también el evangelio y así nuevos creyentes se sumaran a la iglesia de Filipo. Lidia y su familia, la joven liberada, el carcelero y su familia son el resultado de la predicación del evangelio. Son ahora la iglesia local en Filipo porque hay una predicación del evangelio, con prisiones, con golpes, con maltratos, pero todo redundaba para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Por eso, mi hermano, confiemos, ya sea en prisiones, ya sea con golpes, ya sea en ataques, ya sea en tribulaciones, no importa lo que tengamos que padecer por el evangelio, todo, absolutamente todo está en las manos de Dios que cuida a su pueblo. Él hará que todo redunde en favor de su iglesia, fortaleza de su pueblo, y nada nos arrebatará de su mano, mi hermano. Descansemos en el Señor.